Acá vemos cuando se da el pico de precios en nuestro país, se da alrededor de agosto-septiembre. ¿Por qué? Porque se ha ido terminando la papa que se viene de Buenos Aires, que es la mayor cantidad, se va consumiendo, se va agotando, empieza a brotarse la papa, lo mismo que pasaba con la cebolla, y normalmente hay cada vez más papa en el mercado hasta esperar que salga la temprana en septiembre. Entonces es ahí cuando se da este pico de precios. Después ya se normaliza, van entrando las otras zonas de producción y cuando sale Buenos Aires es cuando tiene menores precios. Ya hay abundancia de papa en el mercado. En cuanto a la morfología, es una solanácea, tiene un tallo herbáceo, semidecumbente, las hojas son simples o imparipinnadas, y cuando plantamos a partir de semilla, lo que nos va a dar origen a los tubérculos son estolones que salen de la axila de los cotiledones. Entonces, si nosotros sembramos una semilla botánica de papa, nos va a dar solo dos pequeños tubérculos. Cuando se planta a partir del tubérculo, va a brotar, pueden brotar varios tallos por tubérculos, incluso se puede ramificar y salir por debajo del suelo una ramificación. Esto genera raíces y formar un tallo independiente al principal. Y también de la axila de cada hoja se van a originar estolones que nos van a dar un tubérculo. Como la flor es muy característica de la solanácea, es pentámera, es autógama en su mayor parte, aunque puede tener cierto porcentaje de alogamia, y el fruto es una baya carnosa. El sistema radicular es bastante profuso, tiene raíces muy pequeñas, ahí podemos ver los estolones. Se está formando, ha salido el estolón, y cuando el extremo del estolón está en forma de gancho, le llaman, porque se curva hacia abajo, hacia la dirección del estolón, es porque está empezando a acumular reserva y ahí inicia la tuberización. Son muy importantes dos periodos, la estolonización y luego el llenado. Si nosotros tenemos pocos estolones, va a haber pocos tubérculos que llenan. Y en esto son muy importantes los aporques, porque si estos estolones salen a la superficie y está la luz, comienzan a fotosintetizar y van a formar un tallo como cualquiera de los otros, de los demás. En cuanto a la morfología del tubérculo, bueno, ya saben por el teórico que es un tallo modificado que acumula reservas, tiene los ojos que son yemarios, la cicatriz de la hoja y lenticelas que le permiten respirar en la peridermis. Decimos que tiene yemarios porque tiene normalmente una yema principal y yemas secundarias o laterales más pequeñas. Acá en esta foto podemos ver la cantidad de yemas que tiene un yemario. Tenemos la yema principal de mayor tamaño que va a dominar sobre las otras y luego yemas más pequeñas que pueden brotar y dar origen a tallos. En cuanto a la morfología interna, está compuesta por una peridermis, luego una corteza, un parénquima vascular de reserva, que es el que tiene el mayor concentración de almidones, y luego un tejido medular donde baja bastante, tiene almidón, pero baja bastante la concentración y lo podemos ver como más, más acuoso o más acuachento. Tenemos, claro, tenemos tubérculos de distinto tamaño. Esta gran variabilidad que tiene la especie da lugar a que haya mucha variabilidad en tamaño, en colores de piel, de pulpa.
Y también, por ejemplo, hay tubérculos que tienen las yemas más hundidas en el tubérculo y otros que son más lisos. Esos son los más lisos, se buscan más para, para el uso en cocinas porque son fáciles de pelar. En cambio, si nos interesa solamente la pulpa, no es tan importante si el ojo del tubérculo está hundido o no. Es importante la edad fisiológica del tubérculo. El estado juvenil es apenas se nació la planta, el tubérculo está dormido, va a tener los inhibidores que le dio la planta madre, y a medida que pasa el tiempo y dependiendo de las condiciones ambientales, va avanzando su edad fisiológica, va envejeciendo y va a tener diferentes características. El primero es, bueno, el dormido, al inicio cuando está adherido a la planta madre y posteriormente hasta que emerja la primera yema apical, que está en el extremo distal del tubérculo. ¿Sí? Acá estaba la unión con la planta, en el extremo opuesto va a brotar la primera yema. Desde que lo cosechamos hasta que se dé esto va a estar dormido. Una vez que brote la primera yema, vamos a decir que está en dominancia apical. Y este es uno de los estados fisiológicos en el cual se puede plantar el tubérculo. Ya vamos a ver cuándo y por qué. Este, este brote es muy vigoroso. La planta está en un estado de madurez fisiológica muy vigoroso y nos va a dar pocos tallos de mucho desarrollo vegetativo, mucho follaje y un ciclo más largo del cultivo. Posteriormente, si ese tubérculo sigue envejeciendo, sigue pasando el tiempo, van a comenzar a brotar las demás yemas. Y este momento se denomina que está en brotación múltiple, porque son muchas las yemas las que han brotado. Y este es otro estado en el que podemos iniciar un cultivo, podemos plantar en este estado. Dormida nunca, y ya vamos a ver otro estado fisiológico en el que nunca vamos a plantar. ¿Qué características va a tener la planta originada de una papa en brotación múltiple? Va a tener muchos tallos, porque muchas son las yemas que han brotado, pero van a ser tallos menos vigorosos, más cortos, una planta más compacta, y va a tuberizar antes, se va a producir el llenado mucho más rápido que en dominancia apical, lo cual nos acorta el ciclo de producción. Y este estado es de senilidad. Nunca vamos a plantar en este estado porque los brotes ya han perdido vigor, son muy largos. Si nosotros ponemos esto en la sembradora, es muy probable que se corten y se despeguen del tubérculo madre. Incluso si los dejamos mucho tiempo, estos brotes pueden formar pequeños tubérculos ahí en la superficie del tubérculo mayor. ¿Y hay variedades que tengan más cantidad de ojos o de meristemas? Sí, puede que algunas variedades tengan como más concentrados. Estos tubérculos, por ejemplo en espunta, al ser un tubérculo grande, se elonga bastante el tallo y quedan pocas yemas muy distanciadas en el tubérculo. Y eso es mejor, ¿no? Porque lo podés partir y tenés más cantidad de semilla, de papa semilla por cada papa. Claro, en realidad ahí tendrías menos yemas por trozo, porque es como que se alargan más los entrenudos y tenés que tener más cuidado de que te quede en el trozo 2 yemas. Ah, En cambio, en una papa más chiquita, más compacta, es difícil que te quede sin yemas ahí. Y casi me lo paso. Es un estado ya muy avanzado de senilidad, donde ya se deshidrata el tubérculo y pierde totalmente la calidad como semilla. Este estado fisiológico del tubérculo va a manejar mucho lo que va a pasar durante el ciclo una vez plantado.
es muy importante esto para el ciclo del cultivo. Y esto está determinado por la genética, es decir, por ejemplo, cuántos inhibidores produce esa variedad, y los inhibidores del tubérculo van a manejar el estado fisiológico. El momento de cosecha va a afectar, si nosotros hacemos una cosecha anticipada, obviamente va a haber menos inhibidores que bajaron al tubérculo. Si nosotros lo dejamos mucho tiempo en la planta, el máximo tiempo posible, dejamos que se entre sola, todos los inhibidores que estaban en el follaje van a bajar al tubérculo. Y no es lo mismo que el cultivo termine por aumentos de temperaturas que van siendo graduales de 28, 29, 30, 31 grados, a que caiga una helada fuerte de golpe y termine de cenecer en un instante la planta. Ahí como que se corta de golpe la bajada de inhibidores. Y las condiciones de almacenamiento, la temperatura sobre todo, va a afectar a la conservación de esos inhibidores en el tubérculo o no. Temperaturas frías es como que van degradando los inhibidores y van a ayudar a que brote más fácil posteriormente. Esto es muy importante, el manejo del estado fisiológico de la semilla, porque después nos va a afectar el desarrollo del cultivo. El tubérculo se planta a una profundidad de 10 o 15 centímetros y en 15 o 30 días, dependiendo de las temperaturas, va a brotar. Lo primero que hace el brote es liberar las raíces. Cuando detecta humedad, libera las raíces. Y la brotación depende más de las temperaturas. Si tiene temperaturas más altas, se favorece la brotación. Si hay humedad, enraiza mucho más rápido. Y una vez que enraizó y emergió de la superficie del suelo, se va a independizar del tubérculo madre. Al principio, todas esas reservas de almidón sirven para estimular la brotación, y una vez que ya fotosintetiza y se abastece de agua y nutrientes del suelo, se independiza del tubérculo madre. Nos puede dar de 1 a 5 tallos por tubérculo, y entre los 30 y los 60 días se va a producir el llenado del surco, que le decimos, que es cuando las hojas de una planta se encuentran con las hojas de el surco que está en los costados. Ese momento es muy importante porque ahí decimos que comienza el llenado. La estolonización es rápida, puede seguir estolonizando, pero ahí ya comenzó el llenado y empiezan a bajar asimilados hacia el tubérculo. Entonces, el cultivo crece, llega a su IAF crítico por acá, y el llenado ha comenzado antes en una curva bastante exponencial y después se mantiene constante, pero continúa bajando asimilados hacia el tubérculo. Es muy importante el manejo de la semilla, lo que mencionaba antes, porque si nos atrasamos en el ciclo, el llenado se va a producir más tarde, y si acá tenemos condiciones de heladas o de altas temperaturas, se nos va a terminar el ciclo y perdemos estos días de llenado, que son los más importantes, porque es cuando acumula mayor cantidad de materia seca y agua. Entonces podemos ver que ciclos cortos nos va a dar un periodo vegetativo corto y una curva de llenado más bien baja. Mientras que si nosotros tenemos ciclos más largos, esto puede ser, por ejemplo, 120 días, mientras que un ciclo corto puede ser de 100, incluso hay ciclos de 90 días solamente. Estos ciclos más largos van a tener una campana de llenado mucho más grande, y acá es cuando alcanzaríamos los mayores rendimientos. Bueno, esto es para mostrar que tenemos que acortar el periodo entre la emergencia y el cierre del surco, que esto nos va a definir el inicio del llenado del tubérculo. Esto por ahí también se maneja un poco con el manejo nutricional. Si uno le da un shock de potasio
y la planta sensa que tiene más potasio que nitrógeno, puede como favorecerse la producción de estolones. Y ahora vamos a ver en qué estado fisiológico se planta en cada una de las zonas, digamos. En Balcarce, en el sur de Buenos Aires, habíamos dicho que teníamos 120 días de ciclo para la producción del cultivo, 120 días libres de heladas. Ellos lo plantan en octubre y vamos a ver qué pasa si lo plantan en dominancia apical. Habíamos dicho que dominancia apical da los ciclos más largos, da pocos tallos por tubérculo, con un gran desarrollo vegetativo. Entonces, acá se alarga bastante el periodo vegetativo, tenemos más asimilados en total, más follaje, y la tuberización empieza un poco después, pero tiene bastante tiempo de llenado del tubérculo. Y acá alcanzamos rendimientos de 40 hasta 60 toneladas por hectárea. ¿Qué pasaría si en esta misma zona, con 120 días, nosotros lo plantamos en brotación múltiple? Se va a cortar el ciclo vegetativo, porque es una planta más envejecida, menos vigorosa los tallos, menos ramificados incluso, va a dar menos follaje, menos fotosíntesis total. Se adelanta la tuberización en esta, cuando plantamos en brotación múltiple se favorece una tuberización anticipada y nos va a dar menores rendimientos. ¿Qué pasa en Córdoba o en Tucumán, por ejemplo? Tenemos menos días para la producción del cultivo, tenemos 100 días. Entonces acá si nosotros plantamos en dominancia apical, vamos a tener un ciclo de la planta muy largo en un ciclo ambiental muy corto. ¿Sí? Entonces, el mayor porcentaje del ciclo, la planta va a estar vegetando. Esto tiende mucho a vegetativo. Se va a trazar la tuberización y el llenado y se van a deprimir los rendimientos. En comparación, que si en Córdoba plantamos en brotación múltiple, tenemos un ciclo más corto ambiental que se ajusta al ciclo corto que te da la brotación múltiple. Acá tenemos un ciclo vegetativo, la tuberización se va a adelantar y vamos a tener rendimientos más acordes a este ciclo de cultivo, que ronda los 20 o 30 toneladas por hectárea. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto de los ciclos y las zonas de producción? No, profe. Bien. Este es un tema bastante Profe, importante. ¿Sí? ¿se puede decir entonces que donde yo tengo ciclos largos, voy a plantar dominancia apical y donde tengo ciclos cortos, voy a hacer la brotación múltiple? Exactamente. Listo, gracias. Pero ustedes tienen que saber el porqué de eso, ¿no? Sí, está claro. Bien. Y ese, perdón, que sea más corto el ciclo es por las temperaturas. Sí. Temperaturas frías, menores a 5 grados, 10, 5 grados. En Córdoba, incluso las heladas te cortan el ciclo. O temperaturas superiores a 30 grados. Esas ¿Y son eso los dos. qué ¿Sí? mes sería ahí, más o menos? Las de 30 grados en noviembre y diciembre. Y las heladas cuando ocurre la primera helada entre abril y mayo. Puede ser principios de junio. ¿Cuándo va a expresar la papa los mayores rendimientos? No hablamos de las temperaturas. Con temperaturas de 25 grados se favorece la elongación del tallo y la formación de hojas. Y con 27 grados ya como que se ramifica mucho y empieza a bajar la cantidad de asimilados que va produciendo por día. Es importante que tenga alternancias de temperaturas
todas las solanáceas responden muy bien a la alternancia de temperaturas entre el día y la noche. Tienen que tener temperaturas de 24 grados diurnos y 16 grados de temperatura nocturnos. Esto hace que la fotosíntesis neta sea bastante alta durante el día y la respiración baje por la noche. Perdón, fotosíntesis bruta. La fotosíntesis bruta, que sea alta durante el día, que tenga alta luminosidad, días largos, con mayor cantidad de luz, y que tenga esas condiciones de 24 o 25 grados centígrados, nos va a dar la mayor tasa de fotosíntesis bruta. Y por la noche, si tenemos bajas temperaturas, lo que nos va a disminuir es la respiración, es decir, se van a degradar o usar menos esos hidratos de carbono que se produjeron durante la fotosíntesis del día. Entonces, si nosotros tenemos más fotosíntesis y menos respiración, la fotosíntesis neta va a ser mayor y la tasa de asimilación neta va a ser a su vez mayor. Esto quiere decir que el llenado y la partición de asimilado se va a destinar más al tubérculo. Mientras que si tenemos temperaturas más altas, cercanas a 27 grados centígrados de día, y en la noche a lo mejor tenemos 20, 21 grados, incluso puede, sí, 20, 21 grados, se va a partir de los asimilados hacia la producción de mayor cantidad de follaje. En vez de destinarlo al tubérculo, la planta va a dar más follaje. Y a su vez esos asimilados van a ser más respirados durante la noche. Entonces, para resumir, es importante la intensidad lumínica, fotoperiodos largos, temperaturas cercanas a 24 grados, la edad fisiológica de la semilla acorde a la zona, al ciclo. Una buena nutrición es muy demandante en nitrógeno. Para tener altos rendimientos necesitamos cerca de 250 kilos de nitrógeno por hectárea. Mucha cantidad de agua es muy demandante en agua, puede ir desde los 700 hasta los 1000 milímetros durante todo el ciclo. Y reguladores de crecimiento pueden afectar el cultivo, el desarrollo del cultivo. Por ejemplo, en la plantación, si nosotros tenemos una papa muy dormida, podemos poner giberelinas que van a adelantar la brotación. Y así podemos jugar un poco con esos días al inicio, que son muy importantes, que los adelantemos, para después tener más días al final del ciclo de llenado. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Les parece que hagamos un recreo de 10 minutos? Bueno, profe. Bueno, profe. Hola, profe. Bueno, a las 10:05 volvemos. bueno.